todos hemos visto alguna vez estas siglas y este dibujo, pero ¿Dragon Ball AF qué es? ¿Es oficial o es un simple fanart? ¿Quién es su creador? Cuando veas las respuestas a estas preguntas vas a decir ¿qué? ¿Qué pasa, malditos insectos? Hace unos días subí un vídeo explicando qué es Dragon Ball Heroes, si era canon o no, si es la continuación de Dragon Ball Super y demás vainas. Que si todavía no lo habéis visto, pues id a verlo después de ver este vídeo, porque ahora os voy a explicar todo sobre Dragon Ball AF. ¿Qué es? Las movidas que hay con su creador, o mejor dicho, sus creadores, el manga, si hay anime, los videojuegos, todo. Así que no me enrollo más y vamos al tema. Dragon Ball AF son unas siglas que han estado rodeadas de misterio durante más de 20 años y sobre todo ahora con discusiones. Pero algo que debéis tener en cuenta desde ya es que no es oficial ni nunca tuvo un argumento como tal, básicamente porque son diferentes historias que han ido siendo aportadas por fans. Pero bueno, antes de ver de qué trata realmente Dragon Ball AF, nos tenemos que remontar a finales de los años 90 para conocer sus inicios, justo cuando terminó Dragon Ball GT. Por aquel entonces Dragon Ball GT había finalizado y no había nada planeado para que fuera a continuar la historia de Dragon Ball, pero todos los fans se quedaron con ganas de más y empezaron a salir a la luz 1000 rumores de secuelas de GT, algo que realmente nunca sucedió de manera oficial. Aún así llegó un rumor súper fuerte con algo titulado Dragon Ball AF. Todo comenzó con un español, sí, no con un japo ni nada de eso, un español, llamado David Montiel. En 1999, este chico alicantino mandó un dibujo que había realizado un año antes a la revista de videojuegos Hobby Consolas, de un personaje que él imaginó. Bueno, pues su dibujo apareció en el número 92 de la revista, en abril de 1999. Si alguno la tenéis todavía, podéis ir a comprobarlo y ver que ahí está. De hecho, en números posteriores de la revista mandó más dibujos de ese Dragon Ball AF que estaba imaginando. Y para los que os estéis preguntando qué significan las siglas de AF, David aclaró que significa Alternative Future, ya que pretendía comenzar su historia en el momento en que Trunks volvía a su tiempo para matar a los androides 17 y 18. A partir de ese punto, su intención era jugar con razas que habían sido poco explotadas por Toriyama. Bueno, la cosa es que este dibujo no se quedó en aparecer únicamente en una revista española y ya está. No. Ese dibujo se empezó a mover y llegó incluso a internet, a pesar de que por aquellos tiempos internet no era tan utilizado como ahora ni de lejos. Y en diciembre del año 2000, una web llamada Majin.com publicó que tenía información de la existencia de una nueva serie de Dragon Ball que continuaría el final de Dragon Ball GT. Esta serie se llamaría Dragon Ball AF y trataría sobre las aventuras de Goku Jr. y Vegeta Jr. Pero aquí viene lo mejor. Afirmaba que había logrado obtener una imagen de la nueva transformación que aparecería en esta nueva serie, el Super Saiyan 5. Y sorpresa, esa transformación filtrada de la supuesta serie nueva era el dibujo de David. Aparte de que todo era fake, ese dibujo no representaba el Super Saiyan 5 como todos pensaban. David Montiel aclaró que era un personaje totalmente ajeno a Goku. Ese supuesto Super Saiyan 5 en realidad se llamaba Tablos, y su transformación se llama Spirit Killer. Bueno, pues todo esto provocó la reacción masiva de los fans y una oleada de visitas a esa web, lo que hizo que los dueños de la web vieran que todo este tema se les había ido de las manos totalmente y tuvieron que reconocer que todo había sido una broma. Pero claro, creado todo este movimiento, ahora a ver quién lo paraba y hacía ver a todos esos miles y miles de fans que era una broma. Porque vale, los que entraron de nuevo a la web vieron que realmente todo había sido una broma, pero no todos entraron y lo vieron, y el bulo se siguió moviendo sin parar. De hecho, en 2004 volvió a atizar con fuerza el tema. En este año se filtró un supuesto escaneo de una revista japonesa en la que se mostraban imágenes y escaneos de Dragon Ball AF, junto al famoso dibujo que representa a Akira Toriyama, como dando a entender que era una obra de él. En este escaneo salían fechas y mucho texto en japonés, pero sin decir nada coherente. Pero eso daba exactamente igual porque la gente empezó a moverlo de la misma manera y a decir cosas como que no había llegado a otros lugares porque Dragon Ball AF era una serie de producción americana y solo se emitía por cable. Vamos, un sinsentido. De hecho, ante todos estos rumores y bulos, la página web oficial de Dragon Ball Z tuvo que crear un apartado donde desmentía todo y aclaraba que Dragon Ball AF era un simple fanart y nada oficial, poniendo más o menos fin a todos estos bulos. Bueno, pues después de todas estas movidas pasaron otros cuantos años y fueron apareciendo ya no rumores ni bulos, ahora aparecieron mangas. Especialmente se dio a conocer uno creado por un mangaka novato que hoy en día conocemos todos, porque se encarga de dibujar el manga de Dragon Ball Super, es decir, Toyotaro, que por aquel entonces se hacía conocer por el nombre de Toible. Y junto a esta obra de Toyotaro también se abrieron camino otros mangakas, creando sus propias obras de Dragon Ball AF, dando lugar al gran fenómeno que hoy en día conocemos. Así que vamos a ver cada uno de estos mangas en detalle.
Por si acaso, antes de entrar en la historia de este manga, lo aclaro. A pesar de que Toyotaro ahora se encargue de Dragon Ball Super, una obra oficial y canon dentro del mundo de Dragon Ball, la obra que realizó en 2006 llamada Dragon Ball AF, que en esta ocasión, a diferencia de David Montiel, las siglas AF significan After the Future, no es una obra ni oficial ni canon. Es un fanfic desarrollado porque le apeteció y nada más. Dicho esto, ¿de qué trata el Dragon Ball AF de Toyotaro? Su obra intenta narrar justo todo lo que supuestamente ocurre tras Goku irse con Shenron, es decir, continúa toda la historia de Dragon Ball tras el final de Dragon Ball GT. La trama principal gira en torno a la Kaioshin del Oeste, que concibe un hijo ilegítimo de Goku tras robar su semilla que usa para dar a luz a un niño llamado Zaiko, y junto a él dominar el mundo y ser los más fuertes. ¿No os suena de algo esta trama? ¿A algo llamado Goku Black? Vaya. Y entre toda esa trama de la Kaioshin del Oeste y Zaiko intentando hacerse con el dominio del mundo, van apareciendo personajes y transformaciones brutales, como Gohan Super Saiyan 4, reaparece Broly, Paikuhan y sobre todo el más destacado, Goku Super Saiyan 5. Por desgracia o por suerte, según lo miremos, Toyotaro tuvo que dejar a media su obra en 2013, porque Shueisha le contrató para dibujar Dragon Ball Heroes y más tarde dar el gran paso y ser el sucesor de Akira Toriyama y encargarse del manga de Dragon Ball Super. Es decir, su obra tiene 4 episodios terminados y el 5 ya solo hizo los bocetos. La verdad es que no estaría nada mal que algún día terminara Dragon Ball AF, porque era una historia muy buena. Aunque sinceramente creo que lo está haciendo de manera disimulada, añadiendo en Dragon Ball Super todas las ideas que tenía para Dragon Ball AF. Como he dicho, Toyotaro no fue el único que se animó a crear un manga tras ver el dibujo de David Montiel y utilizar las siglas de Dragon Ball AF. En 2011, Jun Gigi, otro mangaka japonés, también realizó su obra con el mismo nombre, Dragon Ball AF, que al igual que la obra de Toyotaro, las siglas de AF significan After the Future. Y como pasa con el de Toyotaro, el de Jun Gigi no está terminado, pero con la diferencia de que él sí sigue dibujándolo, con calma, pero lo sigue haciendo. En su blog ha comentado que su Dragon Ball AF tendrá aproximadamente 30 capítulos y actualmente va por el 19, con 4 sagas diferentes. La primera la de Ice, la segunda la del avión de los demonios, la tercera la sombra de los dragones y la cuarta la saga de Spoiz. Bueno, os cuento de manera resumida de qué va su trama. La historia sucede 3 años después de Dragon Ball GT. Pan va al instituto, Son Goten se ha casado con Pares, Vegeta ha seguido entrenando hasta alcanzar por sí mismo el Super Saiyan 3 y Gohan no ha entrenado mucho según Vegeta. Gohan siendo un fracasado hasta en los fanfics. No hay solución para este chico ya. En cuanto al malo, que se llama Ice, es el hijo de Freezer, que ha estado invernando durante 50 años para ser el más fuerte y ahora durante la búsqueda de rivales dignos de su poder decide acudir al encuentro del asesino de su padre. En la segunda saga de este manga, los guerreros Z se enfrentan al nuevo rey de los demonios y podremos ver incluso a Gohan Super Saiyan 5. En la tercera saga vuelve a aparecer Goku, junto con los dragones malignos. Y la cuarta saga, la última hasta ahora, aparece un extraño guerrero que ha estado arrasando todo por toda la galaxia, destruyendo varias razas y llega a la Tierra en busca de un desafío. Sinceramente, el dibujo que tiene Jun Gigi me encanta, es que es brutal. Ojalá continúe con más rapidez su manga porque es de una calidad enorme. Ahora nos vamos hasta 2017, algo ya más cercano a la actualidad, y Jun Gigi tiene mucho que ver todavía. Como he dicho, Jun Gigi está realizando su Dragon Ball AF y lleva desde 2011 haciéndolo, pero no va muy rápido con los capítulos. Y uno de los motivos es que no solo dibuja ese manga, sino también otros, como por ejemplo Super Dragon Ball AF, junto a Omada Naoyuki, otro mangaka japonés. Por el momento solamente cuenta con un episodio, y su intención es ser una secuela al final de Dragon Ball GT, al igual que todos los anteriores Dragon Ball AF, pero con la diferencia de que en este fan manga se vincula también con los sucesos que ocurren en Dragon Ball Super, por lo que podremos ver personajes como Berus o Goku Super Saiyan Dios. La trama principal gira de nuevo en torno a un Kaiosama malvado que intenta adueñarse del universo y empieza a realizar modificaciones al puro estilo Babidi, adueñándose de las mentes de personajes como Goku y resucitando a villanos como Zarbon o Cell. Al haber solo un episodio hasta la fecha, no hay mucho más que contar y veremos si continúa o se queda en esto solo. Llegamos al manga más actual hasta la fecha, el manga de David Montiel. Sí, el español que hizo el dibujo tan famoso que dio pie a toda esta oleada de rumores y fanfics de Dragon Ball AF. David no supo hasta 2012 todo lo que había provocado su dibujo, por lo que lo dejó de lado y no hizo nada. Pero en 2018, tras ver toda la repercusión que había tenido su dibujo y la creación de diferentes obras con ese título, decidió sacar su propio manga y explicar todo lo que había imaginado desde 1999. Hasta la fecha hay 7 episodios y a lo largo de estos episodios nos va contando la historia de Tablos, el hermano mellizo de Goku, cuyos destinos
asesinos fueron separados injustamente por Freezer al destruir el planeta Vegeta. Y seguramente haya más mangas con el título de Dragon Ball AF de otros autores, pero bueno, estos que os he enseñado son los más conocidos e importantes. Si queréis leerlos, os dejaré enlaces a cada uno de ellos en la descripción de este vídeo. Así que ahora vamos con lo que suele venir después del manga, el anime. Claramente, al ser un manga hecho por fans, no hay ningún anime de manera oficial ni lo habrá, pero lo que sí hay es un anime hecho por el youtuber Indie Arts Kennel. Hasta la fecha ha hecho solamente 2 episodios, y ahora seguramente diréis, ¿solo 2? Tiene explicación. Por cada dibujo animado que podéis ver ahí, se tardó al menos 3 semanas. Vamos, un trabajazo brutal el que hizo. En este anime cuenta la historia del manga de Toyotaro, aunque de momento no está finalizado por completo. Se queda justo donde Zaiko derrota a Gohan y Vegeta entra en acción. La intención de Kennel es continuarlo, pero al ser un trabajo increíble no puede hacerlo tan rápido, y además le gustaría contar con actores de doblaje en español, para que así los diálogos estén en español y no solo en japonés como los que están ahora. Así que si alguno quiere ayudarle tanto en animación como en doblaje, podéis escribirle y así podremos disfrutar de esta serie hasta el final. Si queréis ver los 2 episodios que hay hasta ahora, os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Y aparte de este anime de Kennel, hay un famoso DVD de Dragon Ball AF, creado por un tío que se hace llamar Julián Solo. Pero vamos, tampoco hay mucho que contar sobre este DVD, es simplemente un DVD con imágenes random pasándose mezcladas con escenas de Dragon Ball Z y GT, tan famoso y tan mierda a la vez. Bueno, vamos a lo siguiente. Visto manga y anime, vamos ahora con el resto de los productos como videojuegos, figuras, cromos y demás. En cuanto al tema videojuegos, como tal no existe ninguno, son simplemente mods que han añadido a videojuegos como el Budokai o el Budokai Tenkaichi 3, donde meten los personajes de AF como Lila o Zaiko. Vamos, al final como si hubiera habido videojuegos reales de Dragon Ball AF. A veces los fans hacen mejores cosas que las propias compañías de videojuegos, de locos. Luego, aparte de videojuegos también se han sacado figuras, lógicamente no han sido marcas como Van Presto, sino propios fans como Prince Gas Vegeta, y la verdad es que hay algunas que son brutales, sobre todo esta resina que se está fabricando actualmente en 3D, que sinceramente si no cuesta un riñón, a lo mejor me caliento y hasta me la compro, porque es jodidamente brutal. E incluso también se han sacado colecciones de cromos como las típicas de Panini. La labor de los fans de AF, incluso en el merchandising, es que es maravilloso. Y bueno, visto todo esto, ya vamos al salseo, a la polémica que hay principalmente desde hace unos pocos años por internet. Cuando he comenzado el vídeo he dicho que Dragon Ball AF estaba lleno de discusiones, y por desgracia no es ninguna broma, así que vamos a hablar de ello. Madre mía la de movidas que se han montado sobre todo en los últimos años con Dragon Ball AF. A ver, vamos por partes. Como os conté, David Montiel, o Tablos AF, que es como se hace llamar en internet, fue el español que inició todo este fenómeno de AF con su famoso dibujo y hasta 2012 no se pispó de todo lo que se había generado desde que lo mandó en 1999 a Hobby Consolas. Bueno, pues desde 2012, como es lógico, ha querido que se le reconozca el papel que tuvo en todo el fenómeno. Y muchísima gente la ha menospreciado, incluso hay gente empeñada en querer que se difunda que él no hizo ni siquiera el dibujo que mandó a Hobby Consolas, ni que fue el que generó en cierta manera la idea de todo esto al resto de mangakas como Toyotaro. De hecho, en YouTube hay varios vídeos donde muestran supuestas pruebas de que es un farsante, y además vainas que sinceramente dejan mucho que desear. Y youtubers como Seldion han tenido que hacer vídeos demostrando con pruebas que David sí es el creador original de ese dibujo, pero bueno, aún así sigue habiendo bobos por ahí sueltos desprendiendo odio ilógico. E incluso en Twitter muchísima gente crea hilos e incluso cada vez que pone algo Tablos le responden con insultos y mierdas varias. Pero claro, al contrario también Tablos la salía lanzando un poco de mierda tanto a Toriyama como Toyotaro, diciendo cosas como que la trama de Dragon Ball Super es mala y que deberían contar con él para tener más originalidad, llegando incluso a crear una petición en Change.org para que Shueisha cuente con él en Dragon Ball Super, como diciendo que su manga de Dragon Ball AF es mucho mejor que el propio Dragon Ball Super de Toriyama y Toyotaro. Algo legítimo, pero personalmente creo que este tipo de movimientos y respuestas públicas, en vez de hacerte grande como persona y sobre todo como dibujante, te hacen lo contrario y dan una imagen bastante mala y deja de lado tu obra, y la gente solo se centra en los demás. Pero bueno, la imagen pública que quieres dar la decide cada uno, ahí es cosa de él. Y después con Prince Gas Vegeta también ha habido movidas, sobre todo ahora hace poco tras el vídeo que subió Seldion sobre Dragon Ball AF. En ese vídeo Prince Gas Vegeta dejó un comentario bastante fuera del lugar, la verdad, e insiste que hay pruebas de que David no es el creador de aquel dibujo mítico.
Luego, claro, David por Twitter también dejó pullitas. En fin, un bucle de estupideces constantes. ¿Tanto costará reconocer que David fue quien hizo ese dibujo? No sé, es que es surrealista el tema. Pero lo que digo, David no debería tener esa actitud que tiene de estar todo el día bloqueando a gente, respondiendo mal, y seguramente tendría más apoyo y reconocimiento. Pero bueno, ahora mi opinión de AF y todas estas movidas. Ya para terminar, ¿qué opino yo de Dragon Ball AF? Sinceramente me flipa. Cuando era pequeño me quedaba embobado viendo todos esos diseños que había y sobre todo el del supuesto Super Saiyan 5. Y ahora cada vez que veo algo de Dragon Ball AF me llevan de vuelta a esos años, es infancia pura. Quien diga que de pequeño no se quedaba horas y horas viendo en Google imágenes del Super Saiyan 5 y locuras así, está mintiendo. En cuanto a historias, son varias diferentes como os he enseñado, es decir, cada autor ha aportado su granito de arena. Pero la de Toyotaro, que es la más conocida y que más he visto, me parece brillante, tanto en historia como en dibujo. Y ojalá la pudiera continuar, aunque como dije antes, yo creo que lo hará de manera disimulada a través de Super. Así que eso, en cuanto a historia y todo lo que ha generado, me encanta. Pero claro, otro tema son las movidas y mierdas que se han generado en torno a Dragon Ball AF, como he contado hace un momento. Creo que Tablos no ha sabido llevar correctamente todo esto. Entiendo su postura, pero creo que se ha rodeado de personas que le han aconsejado muy mal y se ha contagiado de la toxicidad de esas personas. Y no le hacen absolutamente nada de bien y empeoran muchísimo su imagen y sobre todo su obra, que al final pasa desapercibida. Yo estoy seguro de que si Tablos hubiera llevado otro camino, más humilde y más cercano con los fans, ignorando a los haters imbéciles y demás, otro gallo cantaría. Y tal vez Tablos sería muchísimo más reconocido. A mí sinceramente me encantaría que se le reconociera más, porque joder, gracias a él se creó todas estas maravillas. Parte de mi infancia se la debo a él y su dibujo. Pero sí es verdad que su actitud pública, yo no la apoyo nada. Falla muchísimo en ese aspecto y espero que mejore para que pueda también mejorar en el aspecto profesional. Pero bueno, ahí yo no puedo entrar y es su decisión. En resumen, dejemos las tonterías, disfrutemos de todas las obras de Dragon Ball AF, que es un fenómeno muy guapo, y hagamos una comunidad mucho más sana de la que hay ahora. Bueno, pues espero que haya quedado más claro qué es Dragon Ball AF y este vídeo os haya ayudado. Y ahora pues nada, puedes ir a ver otro de mis vídeos pinchando por aquí o suscribirte al canal pinchando por aquí para formar parte de la mejor comunidad de Dragon Ball. Así que pincha en uno de estos. Pincha.